Alberto Acosta Burdeo, analista económico. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. En su artículo de la revista Vistazo publicada ayer, partiendo del análisis al impuesto que el proyecto de ley de urgencia económica impone al retiro de depósitos en los bancos, usted concluye que la política monetaria en general que impulsa el gobierno es catastrófica. ¿Por qué? Lo que sucede es que el gobierno está priorizando los ingresos fiscales. Su prioridad es seguir gastando y obtener ingresos de donde sea. Y entonces ahora impone estos incentivos o estos mecanismos para el dinero electrónico que incluyen también algunos desincentivos muy importantes, como es ese impuesto al retiro de efectivo. Un impuesto al retiro de efectivo lo que va a hacer es incentivar el uso del efectivo. La gente no va a querer depositar. Este error ya se cometió en el pasado con el impuesto a la circulación de capitales, que era un impuesto al depósito, o en el pasado, inclusive en otros países como en Estados Unidos, en los años 30, donde se colocó un impuesto a los cheques. El resultado en todas estas situaciones ha sido invariablemente la desbancarización, que el dinero no vaya al sistema financiero, que se quede en efectivo. Entonces vemos que lamentablemente en este caso los resultados serán similares. Se va a incentivar que el dinero no ingrese al sistema financiero, haciendo daño finalmente a todo el sistema monetario del país. Sobre la base de estribillos carentes de consistencia, los gobiernos de Alianza País siempre presentan sus paquetazos económicos con nombres sugestivos como justicia laboral, fortalecimiento de la dolarización, reactivación económica, etc. Ahora, respecto a esta congelación disfrazada de depósitos, a esta subida de impuestos y a todo el paquete que incluye el proyecto de ley de urgencia económica, se podría estar hablando de un paquetazo económico que no es como los anteriores, cuando había devaluación, pero sí, que sí se puede considerar un paquetazo. Las circunstancias son distintas, ya no tenemos una moneda propia, pero las medidas que adoptan también son medidas nuevas, pero finalmente quien paga la cuenta somos los ciudadanos. Y por eso yo considero que sí es un paquetazo y entre gobierno ha entrado una política muy peligrosa, una política que podemos resumir en decir que el petróleo, la deuda es del nuevo petróleo. Ese es el lema actual del gobierno, seguir endeudándose agresivamente y complementarlo con más impuestos, más recargos a los ciudadanos. Toda esta política finalmente sabemos que es insostenible, que termina pronto y que eventualmente la reducción del gasto va a ser inevitable. Es algo que el gobierno no quiere, se justifica diciendo que el gasto público es necesario, que son escuelas, que son hospitales. Puede ser todo cierto, pero el tema es que, como toda familia sabe, uno puede estirar la sábana solamente hasta donde le alcanza. Y en el caso ecuatoriano, ese hueco que dejó la pérdida de los ingresos petroleros, esos 5.000 millones de dólares, son un hueco difícil de cubrir y que vamos a tener que ir reduciendo gradualmente el gasto público y ojalá que se lo haga antes y que no sea demasiado tarde, porque si nos demoramos mucho más podemos llegar a problemas mayores, como problemas de iliquidez fiscal que puede ser contagiado al resto de sectores de la economía. En los paquetazos anteriores, que era clásico, devaluación, alza de combustibles y una secuela inmediata de encarecimiento de la vida. Pero ahí el principal beneficiario era siempre el gobierno, porque como principal exportador de petróleo, multiplicaba sus sucres, que se devaluaban frente al dólar, y entonces el déficit desaparecía. Pero ahora, teniendo el dólar, pues no se puede devaluar. El presidente Correa se quejó muchas veces de esto, de que era un impedimento para tener política propia, etcétera, etcétera. Pero se han tomado una serie de medidas tributarias durante todos estos años que se podría decir que en cierta medida han devaluado al dólar que circula en el Ecuador. El dólar ecuatoriano, por ejemplo, tiene un menor poder adquisitivo que el dólar de Estados Unidos, que el dólar de Panamá. Definitivamente son medidas como el impuesto a la salida de divisas. Un dólar en el exterior vale más que un dólar dentro del Ecuador. Ahora, con este impuesto al retiro de efectivo, un dólar en la calle, en billetes, va a valer más que un dólar depositado en un banco. Y todas las medidas que encarecieron la producción, que hicieron que los precios suban durante esta década, que los precios suban un 25% más rápido que los precios norteamericanos, finalmente hacen que el dólar en el Ecuador alcance cada vez para menos. Y en la fase actual que estamos viviendo de corrección económica,
implica que los precios tienen que caer, que el país tiene que volver a ser competitivo y tiene que volver a ser barato para producir. Eso es lo que estamos viendo en la inflación, una inflación negativa en los últimos meses, que es parte de esta corrección económica necesaria y que el mecanismo es por la debilidad de la demanda, ya no vía devaluación como en el pasado, sino por una debilidad en la demanda que hace que los precios vayan reduciéndose. Pero que el gobierno, con sus políticas, con esta nueva reforma tributaria que está en discusión en la Asamblea, que piensa recaudar del público 1.600 millones de dólares, lo que va a hacer es encarecer nuevamente la producción, encarecer los precios de los productos importados, de los productos nacionales, y entrar en una nueva ola entre comillas, devaluar o perder poder adquisitivo del dólar, afectando nuevamente a los ciudadanos y afectando sobre todo a la capacidad de competir, de generar riqueza del aparato productivo. El pretexto del gobierno para impulsar el uso del dinero electrónico es el costo de los billetes, pero en el propio proyecto urgente se indica que este costo gira a alrededor de 13 millones de dólares anuales. O sea, lo mismo que según el fiscal general recibió de Odebrecht el tío Rivera. Ahora, ¿cuál es entonces la verdadera razón? Porque esa no puede ser la razón. ¿Es darle liquidez al gobierno? No tiene ningún justificativo decir que eso le cuesta al gobierno o que es dinero de la reserva. La provisión de efectivo se le cobra a los bancos y hace pocos meses el gobierno inclusive incrementó de manera significativa ese costo. E inclusive si le preocupa tanto cuánto cuesta traer los billetes, podría pedir a la banca que importe directamente sus propios billetes. No hay ningún problema en eso. Pero el gobierno tiene otros objetivos, y yo creo que hay objetivos ocultos, que es que el dinero electrónico, los medios de pago electrónicos los sepamos usar. El proyecto de ley elimina la posibilidad de que sea una moneda paralela, lo cual es positivo. Pero con todos estos incentivos, el riesgo es que mientras el gobierno tenga una necesidad fiscal tan grande, mientras las finanzas públicas estén tan desfinanciadas, que el día de mañana dé marcha atrás y que le devuelva al Banco Central la potestad de emitir dinero electrónico. En ese momento ya todo el mundo conocería el dinero electrónico, estaríamos familiarizados, sabríamos cómo usarlo y ni siquiera nos daríamos cuenta cuando el Banco Central empiece a inundar de dinero electrónico la economía para financiar gasto público. Entonces yo creo que sí hay un objetivo detrás que eventualmente puede ser el de instaurar el dinero electrónico cuando el gobierno requiera para poder inflar nuevamente la economía de liquidez. ¿Hay algún otro caso en el mundo, tal vez en África, donde ha ocurrido algo parecido al uso indiscriminado del dinero electrónico que liquidó la dolarización? Bueno, realmente países dolarizados hay pocos. Hay Zimbabue en el África que se dolarizó pero que está ahora en un proceso inverso, pero vemos que han tenido un manejo económico desastroso y recientemente inclusive su líder, que estuvo más de 30 años en el poder, fue destituido. Yo creo que esos no son ejemplos a seguir. Un país dolarizado como el Ecuador tiene que mirar hacia los buenos ejemplos de dolarización que existen. Veamos, por ejemplo, el caso de Panamá. Y estemos claros que los capitales están fuera del Ecuador. Entonces no podemos poner barreras al ingreso de capitales, tenemos que liberar esas barreras. Y la manera de eliminar esas barreras es permitiendo que los capitales entran y salgan del país conforme sea su voluntad. Tenemos que incentivar el ingreso de capitales para que haya más inversión y más producción, más generación de riqueza. Esa es la única vía para generar más bienestar en la población. Por otro lado, ante estos impedimentos para el ingreso de los dólares, tenemos el asunto del presupuesto. ¿Son reales las cifras de ingresos tributarios y petroleros que constan en el presupuesto 2018? Bueno, el gobierno tiene una expectativa, yo creo que puede ser un poco optimista, de recaudación por la nueva reforma tributaria. Está hablando de que en total le permitiría recaudar 1.600 millones de dólares netos, probablemente no todo en 2018, porque una parte se empieza a recaudar en 2019. Pero lo más grave del presupuesto no viene por el lado de sobreestimación o subestimación de ingresos. Lo grave viene por el gasto. Es un presupuesto que plantea seguir gastando. Y no solamente que seguir gastando, sino que incrementa el gasto en 600 millones de dólares. Entonces ahora hay una recomposición de cómo se distribuye ese gasto. Se reduce alrededor de 1.100 millones de dólares en gasto de inversión y se los envía a gasto corriente, que se va a incrementar en 1.700 millones. Es decir, seguimos con esta política insostenible de endeudarnos, de cargar con más impuestos a los ciudadanos para seguir gastando. Pero vemos que el faltante el próximo año sigue siendo muy elevado y la necesidad de financiamiento alcanza los 10.000 millones de dólares, 10% del PIB. No vamos a poder seguir muchos años más a este ritmo
Y con este ritmo de endeudamiento, por más que se oculte las estadísticas del endeudamiento real y que solo de vez en cuando el presidente las mencione y hable de un 56% del PIB, cuando las estadísticas oficiales se habla de valores mucho menores. Y hay alertas a nivel internacional, como la que salió hace pocos días en Bloomberg, en donde después del default de Venezuela, se mencionó que el segundo país con mayor riesgo de default es el Ecuador. Ese es un riesgo que tenemos, un riesgo importante y que eventualmente puede detener este financiamiento que está siguiendo el Ecuador. Alberto Acosta.